Gracias por estar aquí con el código M. Bienvenidos. Tema de hoy: las lechuzas. ¿Mito? ¿Realidad? ¿Nos observan? Déjenles platico un poquito parte de la historia mágica. Muchas brujas sintonizamos con los búhos, las lechuzas y otro de los animales que tenemos alados, que muy seguido tenemos con nosotros, son los cuervos. ¿Por qué? El cuervo y la lechuza, uno en una forma y la lechuza en otra, nos dan información a través de lo que ellos ven a través de sus ojos. De repente tenemos cuervos que nos hablan, porque el cuervo es un animalito que se puede domesticar muy bien y que puede hablar. Hay casos, ahorita lo pueden ver por ahí en internet, donde hay casos de varios cuervos que sí hablan y contestan, igual que el mirlo es otro animalito que pueden usar las brujas. Pero me voy a regresar un poquito a las lechuzas. Dicen las comadres del pueblo, dicen la viuda del pueblo, que cuando la lechuza llora, anuncia una muerte. A las lechuzas las asocian con las brujas. Nada que ver, no porque nosotros trabajemos con lechuzas y tengamos lechuzas, tengamos que predecir la muerte. A veces son sincronicidades que se dan. La lechuza representa la sabiduría, el equilibrio. Las lechuzas tienen unos ojos maravillosos e increíbles, nos dan información increíble, pero muchas veces cuando las lechuzas están cerca de nuestras casas es porque hay alimento. ¿Qué pasa? La lechuza se alimenta de ratas, ratones, bichos, todo lo que tenemos nosotros cerca, donde viven los humanos, siempre hay parte de estos bichos. Entonces la lechuza, ellos se alimentan de todo esto. La lechuza es un animal, igual que el cuervo, que se puede domesticar muy bien. Y al poderlo domesticar, es un animal que nosotros telepáticamente nos comunicamos con ellos y ellos nos dan información. Tenemos varias películas por ahí que hablan de eso y vemos a estos seres, pero no creemos. El mundo de la fantasía y de la magia siempre está alrededor de nosotros. Si tú quieres ver, lo vas a percibir y lo vas a ver. Si tú no quieres ver, porque simplemente tus dones están cerrados o no te interesa, pues no lo vas a ver. Yo hace muchos años tuve una lechuza con la cual trabajaba y me gustaba mucho. Tenía en sus ojitos, se veían un cielo estrellado. Maravilloso. El tiempo pasó, como todos, pues envejeció y terminó por irse. Y por situaciones, pues yo ya no pude adoptar otra lechuza. Son animales que son protegidos, hay que pedir permiso para poderlas tener, ¿sí? Si tú las quieres tener legal. Pues si la vas a tener escondida, pues a veces no es muy cómodo, porque cualquier vecino te puede ir a poner una queja y mejor hacer las cosas como van. Y me acuerdo que una vez estaba en casa de mi abuela y fue y se paró cerca de mi abuela y le empezó a hostigar. Le jalaba, la jalaba y pues hasta que mi abuela se enojó y me dijo: "Quita tu animalito de aquí, lero, candelero". Para no hacerles el cuento largo, tuve que intervenir ahí en el pleito que traían ellas dos, y jalarla. La lechuza le estaba avisando que el comal estaba prendiendo, ¿sí? Y mi abuela no lo había notado hasta que la lechuza vino, porque forman parte ya de su comunidad, de su familia. Se dio cuenta que se estaba prendiendo y la jaló. La intuición de los animales realmente es increíble. Es una cosa fantástica. Mi abuela se sentó a llorar y me decía: "Es que perdóname porque te traté mal". Pero a final de cuentas, lo más interesante es que le salvó la vida. Le salvó que se quemara o se lastimara. Yo qué sé. Los animales así son. Y dentro de estas mitologías, de estos mitos, algo que es interesante, y me decía esta señora, es que todos los días viene y se para una mendiga bruja ahí en el árbol. Yo, ¿a qué le llamas bruja? Esos pajarracos que tú quieres mucho. Esos pajarracos, ahí está todos los días parado, ahí, observándome. Y todas las noches ulula.
¿ok? ¿Y cuál es el problema? Es que decía mi abuelita que anuncia la muerte de alguien. Híjole, discúlpenme, pero las lechuzas no siempre anuncian la muerte de nadie. Puede ser sincronicidad a veces, puede ser simplemente un mito, ¿verdad? Porque antes, bueno, la gente de la Edad Media o después, pues era gente que no tenía, que era bastante, no quiero ser imprudente, pero no tenía a lo mejor suficiente conocimiento, y pues todos los mitos se crean así, a final de cuentas, ¿no? Asociación de ideas, asociación de animales, sucede que Pedrito se murió esa noche, ¿verdad? Y lloró el búho, y ya con eso tenemos para asociarlo. No es cierto, son sincronicidades, pueden ser momentos de que tengas a un enfermo en casa y que pues sí, efectivamente esté la lechuza ahí, pero que no tengan absolutamente nada que ver. Es una sincronicidad. La lechuza siempre va a estar donde hay comida, ¿sí? Y hay lechuzas que nacen al ras de piso, hay otras que puedes tener búho en un árbol, o sea, hay diferentes clases de animalitos. Hay unas que son una cosita así de este tamaño, que son la preciosura más grande que te puedes imaginar. Hermosas, hermosas, hermosas. Y pues estos animalitos se alimentan de desperdicios, son carnívoros de hecho. Entonces, pues todo lo que hay alrededor de una casa, para ellos es alimento. Pero insistía, 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 insistía. Es que no quiero a ese bicho ahí. ¿Qué vas a hacer? Llévatelo. Ok, terminamos reubicando al búho, lo llevamos a otro lugar. Esa ya es otra historia. Ya les platicaré de la historia de cómo trasladamos el búho de un árbol a un bosque más lejano. Fue muy chistoso, y porque le tuvimos que poner una trampa para poderlo agarrar. A final de cuentas, sí, cambiamos el búho, lo llevamos a otro lado, y con el tiempo sí falleció alguien en esa casa porque había un adulto mayor, muy grande, enfermo y todo, pero ya no había búho y ya no había llanto de la lechuza. Sincronicidades que a veces da la historia y los contextos de quien los viven, de cómo los viven y cuándo los viven. Son historias a veces que la gente las puede vivir terroríficas por asociación de idea, o son historias simplemente que se vuelven mitos y que se vuelven realidad de tanto repetirse y de tanto que la gente se lo cree. Tú decides, mito o realidad. Yo te puedo decir, es mito, y mi realidad es ser amante de los búhos. ¿Cuál es el tuyo? A Sasha. Hasta la próxima.